hongos que se llaman los hongos subcutáneos. Quiero decirles que es una patología, son enfermedades de difícil diagnóstico. No es fácil diagnosticar hongos. Si han visto la clase el otro día de lo más frecuente, que es lo que todos los días un médico general tiene que atender, es la parte de los hongos superficiales, los hongos de piel y maneras, que eso es muy frecuente. Imagínense ustedes que en el primer caso las micosis superficiales, de acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, más o menos en nuestro medio, el 70 a 80% de la población en La Paz tiene hongos. Es impresionante. De los superficiales, ¿no? Hoy día vamos a ver lo que son las subcutáneas, hoy día. Las profundas y las oportunistas vamos a ver en la clase del día jueves. Entonces, el doctor Luna, ¿lo conoce el doctor Julio Luna? De microbiología. En el año 2017 es un estudio muy interesante en base a libros por diagnóstico laboratorial por cultivos en el enlace. Y él vio que ahí están, cómo la parte clínica se relaciona con la parte laboratorial. Que las micos superficiales y los dermatofitos, ¿de acuerdo? Pues, el tricofitum, por ejemplo, tiene un 70%. Hay pacientes que llegan por demanda de consulta y hasta el 72% tenían tricofitum. De lo que nos interesa hoy día, está en verde, las micosis subcutáneas apenas son el 5.8%. Es una patología rara, en realidad. Y son muchas patologías micosubcutáneas, pero yo voy a hablar solo y exclusivamente de aquellas que el médico general probablemente las pueda ver. Luego hay algunas que no las vamos a ver, ¿no? O sea, es de diagnóstico muy difícil. ¿Por qué se hacen las subcutáneas? La clave de las subcutáneas son los pinchazos. El hecho de que una astilla, una espina, una planta filosa o lo que sea, atraviese la piel. Porque estos hongos que vamos a ver hoy están en la naturaleza, o sea, están dispersos por la naturaleza. Y obviamente, por estar dispersos en la naturaleza, vamos a encontrar fundamentalmente plantas, árboles. Y donde más plantas y árboles existen son las zonas tropicales. O sea, las micosis que vamos a ver hoy son de zona tropical o donde hay jardines. En nuestro medio hay personas que se pinchan en los jardines, de acuerdo a manejar una planta o clavarse con una espina de una rosa y terminan con una infección, como vamos a ver algunas fotografías. Y el tercer concepto es importante para el médico general. Ustedes van a ser médicos generales. El hecho que si tienen un paciente que aparezca con una de las lesiones que les voy a mostrar y le preguntan, ¿y usted estaba en los yungas hace poco? Sí, estaba en los yungas y al caminar ahí por el monte o ir de paseo o lo que sea me he clavado con unas espinas o con plantas que tienen espinas, no necesariamente flores. Entonces, eso es una cosa que nos interesa mucho para diagnosticar esta enfermedad. Estas son varias. Estas son las subcutáneas más frecuentes, pero no vamos a ver todas. Apenas vamos a ver 3 de estas, nada más. No vamos a ver más, porque no las otras, hay estas y otras más, son cosas muy raras. ¿Por qué les vamos a enseñar cosas raras? Tenemos que enseñarles o mostrarles aquello que el médico general sí puede ver. Y la primera, que es la más frecuente, es la esporotricosis. La esporotricosis, que se debe a ese hongo, el agente etiológico, el Sporotrix schenckii. Ahí se lo ve así en cultivo, de la parte superior, y cuando se ve al microscopio se ve como una florcita. Parece una flor, ¿no? Porque está en rojito. Entonces, fíjense, ¿cómo es la naturaleza? Al ver que es como una flor, este es un hongo de jardines.
de plantas, de jardines principalmente. Y la imagen al microscopio es como una flor. O sea, eso es una cosa que ayuda mucho. Obviamente de que para poder ver esa imagen tiene que ser un laboratorio especializado en la búsqueda de hongos. Esto no se va a hacer en cualquier laboratorio. Estos son algunos laboratorios especializados. ¿Cómo aparece esta enfermedad? Esta enfermedad tiene esas tres formas de presentación. La más importante es la primera. La más importante. ¿Por qué es la más importante y la más frecuente y la de mayor interés? Porque es muy similar. Ustedes han hecho clases de leishmaniosis, ¿no? Ya han pasado la clase de leishmaniosis. La LC, la leishmaniosis cutánea localizada. Entonces, esta es muy parecida a ese tipo de enfermedad. La forma fija y la cutánea diseminada, les vamos a mostrar fotografías, porque ustedes aprenden con fotografías. Entonces, son mucho menos frecuentes. Como hemos dicho, la vía de ingreso es cutánea, ¿no? O sea, tienen que ser pinchazos, tienen que ser jardineros que se cortan los dedos, la mano, los pies, o al caminar por una zona tropical se clavan algo en los pies y aparecen las lesiones. Su periodo de incubación, bastante variable, no está muy definido, y va a evolucionar como ustedes ven. ¿Qué es un chancro de inoculación? Es un lugar por donde ha entrado el hongo y ha generado una úlcera. A eso le llamamos chancro de inoculación. Y luego el hongo va a tomar la circulación linfática del lugar que ha afectado y va a ampliarse, y los ganglios regionales, por ejemplo, si el individuo tiene una lesión en el brazo derecho y ahí aparece la lesión, como vamos a ver, él va a tener ganglios axilares. Si fuera en la pierna izquierda, va a aparecer los ganglios a nivel inguinal izquierdo. A eso se refiere la adenopatía satélite. Es decir, la presencia del hongo que va a producir una reacción inflamatoria, y esa reacción inflamatoria se va a traducir por el incremento en el tamaño y el volumen de los ganglios regionales. Es así como evolución. Pero para entender mejor, veamos fotos. Esta es la más frecuente, la nodular, que si ustedes ven en la primera imagen, es la misma mano, es el mismo paciente. Entonces, ustedes fíjense de que este individuo tuvo una primera lesión en el dedo medio. Eso se llama chancro de inoculación. Entonces, es como si fuera leishmania, lo mismo, es como si hubiera pegado, pero la gran diferencia, que el hongo, a través de la circulación linfática, ha ido generando otras lesiones en el antebrazo. Entonces, ¿qué ha aparecido? Pues de un nódulo, se llaman gomas, úlceras, y se disemina. Entonces, cuando uno ve un paciente que ha comenzado y les cuenta y le dice, oiga, ¿sabe qué, doctor? Yo me he clavado, tenía primero una heridita, porque ustedes se fijan, la herida del dedo medio no es grande, ¿no? Es grande por la fotografía. Ustedes ven su dedo, es una herida pequeña, no es una herida gigante, ¿no? Y esa herida, pues él le ha puesto pomadas, cremas, antibióticos, lo que sea, nunca va a cerrar. ¿Por qué? Porque son hongos. Le podemos poner el antimicrobiano que quieran, no va a cerrar. Le podemos poner sapos, le podemos poner hierbas, lo que quieran, no va a cerrar. Porque es un hongo que se está reproduciendo, está destrozando la capa córnea fundamentalmente. No se va a introducir más allá, no le va a perforar el dedo ni le va a carcomer, pero el hongo se disemina, como habíamos dicho, por vía linfática. Y por eso es que van apareciendo las gomas, se llaman, esas lesiones que ustedes ven en el antebrazo. Esto es muy fácil de reconocer, porque el paciente, lo que o sea, no es que va a venir de entrada con esa úlcera. Los pacientes que hacen, los pacientes con esa lesión en el dedo, en este caso, le van a echar pues pomadas, van a ir a la farmacia, les van a dar antibióticos, un montón de cosas, pero no mejor. En la medida que comienza a haber esa diseminación, es que recién va a ir al médico. Y el médico general lo que va a ver es eso, la diseminación de la lesión. Porque si solo fuera esta, la única que aparece, y no hay esa diseminación, hay que pensar que está en una leishmaniosis cutánea de la cabeza. Obviamente, ¿de qué depende? De dónde está el paciente, dónde vive y cómo hay. La segunda es la forma fija. O sea, en la forma fija no hay esa diseminación, pues se llama fija. Entonces,
son lesiones muy localizadas, que son similares a la leishmaniasis, pero muy bien localizadas. Pero ¿cómo nos podemos dar cuenta de que en el caso de este paciente es una esporotricosis? Por sus antecedentes laborales. Si él es un tipo que trabaja en jardines, es un agricultor, ¿de acuerdo? Y no tiene mayor lesión de las que estamos viendo, y que no se incrementan de tamaño ni son deformantes, en lo que vamos a pensar es en esporotricosis. Ahí se ve diferente de la primera imagen. Y la forma rarísima, muy rara, es la cutánea diseminada, que solo se ve en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Fíjense, este paciente está en la cara y en todo el cuerpo. Pero ¿qué condición ha habido? Que sea inmunocomprometido. Es la condición, ¿no? Pacientes VIH, pacientes que están en quimioterapia, pacientes que consumen corticoides, pacientes cuyo sistema inmune está afectado por otra patología, por ejemplo de leucemia, ¿no? O sea, por otro tipo de enfermedades que comprometen el sistema inmunológico, se puede diseminar. Muy raro de ver, muy raro de ver. ¿De acuerdo? Esto no es frecuente. Es difícil hacer el diagnóstico para un médico general. Normalmente este paciente, si alguna vez se ve, que se ve muy ocasionalmente, es un paciente que debe ser rápidamente enviado a otros servicios de mayor nivel. Obviamente tiene, fíjense, no solamente y en la piel, sino hasta lesiones articulares. ¿Por qué? Porque el sistema inmune no trabaja y el hongo, a través de la vía linfática, se disemina por todo lado. Y obviamente es capaz inclusive de tomar las estructuras abdominales, lo que va a producir es lo que estamos viendo, ese nivel, mejor dicho, en tórax y en abdomen, ¿no? O sea, problemas pulmonares, problemas hepáticos, etcétera, que ya es un cuadro muy complejo de diagnosticar, muy difícil de diagnosticar. Las lesiones en la piel más compromisos de otro tipo, difícilmente vamos a poder hacer un diagnóstico de una esporotricosis diseminada. El diagnóstico, si ustedes van a estar en un primer nivel de atención, no van a poder hacer diagnóstico. ¿Por qué? Uno, que hay que tener esporotricina, y eso no hay en todas partes. Eso solo están en 3 laboratorios en Bolivia: en el INLASA, en el CENETROP de Santa Cruz y en el CUMATROP de Cochabamba. Por eso es que estos pacientes, para tener certeza diagnóstica, hay que remitirlos a un servicio de mayor nivel, o hay que dar una orden para que en alguno de estos 3 laboratorios de referencia nacional les puedan colocar la esporotriquina, de acuerdo a una sustancia que ayuda al diagnóstico. Segundo, de acuerdo, hacer una biopsia. Difícil. O sea, esas lesiones que hemos visto, tomar una muestra, hacer un corte, hacer una tinción y llevar al microscopio para ver, digamos, esas imágenes que estábamos viendo como en la primera diapositiva. O hacer un cultivo en un medio de Saburó, que es el medio en el que se cultivan todos los hongos. Todos se cultivan en Saburó. Pero obviamente es un tiempo, primero, de que eso tampoco hay en cualquier laboratorio, es un medio caro, ¿de acuerdo? Solo algunos laboratorios, bueno, los que les he dicho, el INLASA, el CUMATROP y el CENETROP, son los que tienen este medio de cultivo, y algunos privados, pero es carísimo, ¿no? Entonces ellos hacen la inoculación, toman la muestra y se ve esa imagen en flor, ¿de acuerdo? Eso solo va a ser además un especialista, un micólogo, un laboratorista micólogo, no hace cualquier laboratorista. Por eso el diagnóstico de esta enfermedad es complejo. Y hacer histopatología en algún caso, que también puede ayudar. Pero se dan cuenta que el médico general, si al ver las lesiones, de acuerdo, sería una buena manera de que comience el tratamiento sin llevar la muestra al médico, o digo al laboratorio. Porque si hay una lesión inicial que en 2 o 3 semanas se ha comenzado a diseminar por el brazo o por la pierna, entonces pensaremos que es esporotricosis. O sea, es posible el diagnóstico clínico, es posible. Por lo tanto, no necesariamente entrar a un diagnóstico laboratorio. Esto es cuando se hacen los cultivos, ¿de acuerdo? Son cómo se ve en medio de cultivo de Saburó, pues
que el médico general difícilmente va a tener acceso a aquello, y a veces hay que diferenciar casos de leishmaniosis, de tuberculosis u otra enfermedad, la nocardiosis, que es otra patología, trombos, que no tiene, pues, estamos en una cosa rara. Pero con las dos primeras, sí, el médico general, por lo menos con la primera, tiene que diferenciar. La forma fija de la esporotricosis puede ser parecida a la leishmaniosis, ¿no? Puede ser parecida. Pero ojo, que en la leishmaniosis hay un dato interesante, que la lesión siempre se va incrementando. En cambio, en la esporotricosis, la lesión crece y se queda. O sea, no se amplía, como es el caso de leishmaniosis, que en la parte de prácticas, pues, que ustedes ya han hecho con la semana medicina. Veremos cómo se pasa. El tratamiento de esta enfermedad es muy sencillo. Se compra en cualquier farmacia yoduro de potasio, es un jarabe muy baratito, y el paciente tiene que tomar, pues, 2 o 3 veces al día durante varias semanas, en la medida que se va controlando la infección, o se puede utilizar otro tipo de micóticos, ¿no? Como el itraconazol, la anfotericina B, que son medicamentos que hay que saber manejar. La anfotericina B, por ejemplo, cuando utilizamos en el hospital, bueno, yo ya no estoy en el hospital por la dirección, en el hospital utilizamos, y es un medicamento que hay que darle al paciente. La bolsa, el suero con el medicamento se coloca en una bolsa negra y no le tiene que dar el sol. Tiene que entrar lentamente porque es muy biodegradable. Alguna vez hemos visto en otros lugares que le están poniendo anfotericina, pero está en una botella plástica translúcida. Y por la actividad solar el medicamento es caro y el medicamento no hace efecto. Pero un médico que pueda diagnosticar aquello puede utilizar manos de yoduro de potasio. Se le da 3 veces al día al paciente durante varios días o semanas, dependiendo de la lesión, y eso es suficiente para tratar. Es algo que es posible realizar. Pues ahí estamos viendo un detalle importante, ¿no? Y si a ustedes les gusta la jardinería o lo que sea, siempre trabajen con guantes. Guantes de jardinero, no se van a poner guantes de un peso de Doña Julia, ¿no? Guantes de látex, igual a reventar la cosa, ¿no? Hay unos guantes más gruesitos. Fíjense cómo esta persona que sabe del problema está trabajando, sea haciendo floricultura, con sus árboles, limpiando su jardín, o lo que sea, siempre con guantes. Porque reitero, el esporotrichis está en la naturaleza, es un hongo natural. Y reitero, siempre, o con mayor frecuencia, en zonas tropicales. Hay varias vendedoras de flores, de los mercados de flores, que cuando les mandan, ahora han aparecido unas plantas exóticas, ¿se han fijado? Hay unas plantas así tropicales bien raras, ¿no? Esas tienen esporotrichis, Schenki. Entonces, pues cuando se clavan alguna vez en el hospital, no, más de una vez hemos visto las señoras que le hacen ramos, etcétera, que terminan con esporotricosis, ¿no? Que se han pinchado. ¿Qué se va a hacer? No puedes lavar todas las plantas y todos con las que trabajan. Entonces, por eso es que los agricultores, jardineros, ellos deben tener mucho cuidado. Y siempre algo en general en todas las enfermedades, los diabéticos. Yo estoy seguro casi que en todas las familias hay un diabético. Es muy frecuente ahora tener pacientes diabéticos en casa. Los diabéticos siempre están más propensos a enfermar de cualquier cosa infecciosa. Cualquier cosa. La diabetes es un factor de riesgo muy alto para enfermedades infecciosas. Entonces, si ustedes conocen a algún diabético en casa, o lo van a conocer, o algún conocido, o alguna persona, familiar o quien sea, siempre es recomendable que si le gustan las plantas, utilice guantes, ¿no? Porque puede hacerse una lesión y se puede diseminar. En algún caso en un hospital, bueno, en el hospital lo que hemos visto, muy poquitos casos, que si yo habremos visto 3 casos creo en toda la vida, de una diseminada que eran pacientes VIH. Pero sí hemos visto esporotricosis en pacientes diabéticos por su sistema inmune. Esa es la esporotricosis, nada del otro. Vamos a ver la otra, que es la maduromicosis, pie de madura, o los micetomas. Si el hongo el hongo aparecía como florcita, aquí aparece como chupetes, cebollas, no sé qué imagen pueden dar ustedes, ¿no? Esa imagen de la microscopía. Entonces también
Esta es otra micosis subcutánea que sí se puede extender y tiene varias etiologías. La más importante es Madurella micetomatosis en los eumicetomas y nocardia asteroides. Hay otros hongos, como ustedes pueden ver, son nombres muy difíciles inclusive, pero pues vamos a enfocarnos nada más en aquello que suele tener alguna frecuencia, ¿no? La nocardia es la nocardiosis, la enfermedad que puede producir este tipo de hongos que se llaman los micetomas. Ahí está la imagen. Lesiones fundamentalmente en los pies en la parte inferior. ¿Por qué creen? Piensen, luego existe. Exactamente. Esta es una patología de agricultores. Es gente que está con abarcas, que está trabajando descalzo, ¿no? Y se ha pinchado, se ha clavado algo, y el hongo. A ver, ¿ustedes creen por ventura que si se clavan algo, ustedes irían al médico? Doctor, ayer me he pinchado con una espina, nunca más en la life. A ver, lo mismo sucede con un ciudadano que se enclava, ¿no? Y pues no le va dando importancia, las lesiones van aumentando de volumen, se va dispersando el hongo, más aún el hongo, a este tipo de lesiones se le suman bacterias, fundamentalmente estafilococos. Entonces es una lesión que es una mezcla de hongo y de estafilococo, entonces genera esas deformidades que ustedes ven. Serían lesiones que obviamente este paciente en esa situación pues es un paciente que tiene que estar en un hospitalizado. Esto no es para manejar. El caso de la esporotricos puede manejar en domicilio, no es necesario internarlo, pero ya en estos pacientes no. O sea, ya vamos a ver de que además se fistuliza, que es una fístula, se van abriendo como ampollas y va saliendo una especie de pus. Entonces estas lesiones, ¿de acuerdo?, son frecuentes en ese tipo de pacientes. ¿Se ve mucho? No es una cosa que veamos frecuentemente todo el tiempo. Pero ahí vamos a ver cómo comienza. Es muy interesante el inicio de la enfermedad. Pues no mucho hay que explicar. Al principio, en el cuadro superior ha sido un pinchazo, o hasta más de un pinchazo, y si ustedes se dan cuenta, en el medio del pie hay como unos puntos negros. ¿Ven o no ven? Hay por el arco, ¿sí? Entonces, o sea, el hongo se está diseminando y no produce dolor. Unas manchitas negras que aparecen. No es el mismo paciente, obvio, ¿no? Sería el cóncavo de un paciente, sea. Entonces, después ya van a aparecer esa especie de ampollas, ¿no? Entonces, ahí el paciente ya va al médico, porque ya no le entra el zapato, ya le molesta, ¿no es cierto? Comienza a supurar, comienza a abrirse la herida. Y vamos viendo ya en la tercera imagen cómo ya el hongo ya se ha diseminado en esa parte. Estamos viendo ya una deformidad que produce el hongo por destrucción, por una acción histolítica asociada a una presencia de bacterias, ¿no? O sea, el preguntar al paciente ¿cómo comenzó? Creo que me he pinchado, doctor, y después se me aparecen unos puntos, pues se me ha hecho ya esta bola. Y obviamente muchos que hacen a la segunda imagen, pues le ponen, la cortan, sacan el contenido, le ponen emplastos de malva, 3 guayas, no sé qué cosas, ¿verdad? Para que eso mejore, y no mejora, más bien va a empeorar. Y es así como llegan al hospital, o buscan atención médica. Obvio que este tipo de... ¿Y cómo vamos a tener certeza? Difícil. Porque tenemos que hacer un cultivo que va a durar un mes, o una histopatología, hay que hacer un corte en el laboratorio, tiene que ver, o una tinción de cianhydrin. La tinción de cianhydrin ayuda, hay que tomar una muestra y hacer una tinción de cianhydrin, que puede ayudar, no en todos los casos, pero en algunos es bueno. Pero he hecho el diagnóstico por la enfermedad y fíjense, casi son los mismos medicamentos del otro caso, ¿no? Preferentemente la amphotericina B. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a tener que entrar a cirugía.
O sea, no solamente es que se le va a dar medicación y el pie va a volver a ser el normalito, no, porque recuerden que por la posición puede tomar los huesos propios del pie, o sea, toda la región del tarso y metatarso, y producir lesiones óseas, y eso ya requiere cirugía, ¿no? Entonces un paciente que hay que trabajar con ese tipo de medicación, que no la van a hacer en un primer nivel de atención, sino que se va a hacer en el hospital. Si uno no es el médico, pues ante lesiones de esta naturaleza, lo que es recomendable es que ese paciente sea derivado, ¿no? ¿Por qué? Porque requiere de una atención de especialidad. ¿Okay? La cromomicosis. La cromomicosis igual en extremidades inferiores. Ya les decía, la primera diapositiva, los pinchazos. Y de todos ellos, son las 3 especies que generan esta lesión. Fonseca peloso, Cladiosporium carrión y Gelosura verrucosa, que son los 3 tipos de hongos responsables de la cromomicosis. Lo mismo, de acuerdo, vamos a ir viendo lesiones que genera este hongo, hasta generar realmente lesiones muy deformantes, muy feas. Ya vamos. Como todas estas patologías, la mayoría de estas micosis cutáneas o todas son del gasto. ¿Por qué? Porque hay muchas plantas y por lo tanto los hongos requieren de esas condiciones tropicales de humedad para reproducirse. Cuando ustedes han visto la clase pasada, la clase de los hongos superficiales, es la humedad la que favorece. El uso de los tenis, ¿no? Favorece mucho la presencia de hongos en los pies. Los que lavan autos tienen muchos hongos en las manos. ¿Por qué? Porque permanente están con zonas húmedas, con partes del cuerpo húmedas. Y fíjense el tercer concepto, restos vegetales, ¿de acuerdo? Que se dio plantas que han hecho en putrefacción. Alguna vez, no sé si ustedes han dejado en un florero una planta durante mucho tiempo, se pudre, ¿de acuerdo? Y en las zonas tropicales esas plantas pueden contener Fonseca pedroso, que suele ser la más frecuente, y o clavarse con maderos viejos, ¿no? En las casas, en los lugares tropicales, que la casa está ahí, uno por arriba se clava con algo, y los faunas también que intervienen de alguna manera. Lesiones realmente destructivas, lesiones realmente severas. En la primera fotografía vemos ya está en proceso de cicatrización, pero fíjense, le ha tomado una destrucción. O si ven la otra, que es en la región del tobillo, está destruido, ¿no es cierto? O sea, son imágenes así horripilantes, de alguna manera, por decirlo. Se ven muy deformantes. Se llaman lesiones monstruosas en algún caso, y eso se debe a ese tipo de lesiones. Nada más, o sea, el diagnóstico es difícil porque pueden parecer también otras patologías como la tuberculosis, que puede ser muy similar. Entonces, obvio, un médico general ante esta situación, ¿qué va a hacer? Remitirlo a un servicio de mayor nivel, porque el diagnóstico otra vez es complejo. O sea, hay que hacer cultivo especial, hay que hacer cortes histológicos para poder encontrarlo. O sea, no va a ser fácil de diagnosticar. Y si ustedes ven, el tratamiento comienza por la cirugía. O sea, hay que limpiar estas heridas, hay que sacar todo el material necrosado, y recién se comienza el tratamiento con la fortimicina Beoflares. Ese medicamento que les contaba, que es de manejo muy cuidadoso. Entonces, esto el médico general no lo va a hacer, no va a manejar este caso, pero tengan una idea aproximada que cualquier lesión deformante en miembros inferiores, en miembro inferior, de un paciente que viene en zona tropical, lo primero que vamos a pensar es una micosis y derivar del paciente, ¿no? Es lo primero. Y esos son las micosis, las más frecuentes, lo que el médico general puede encontrar. Hay otras más, pues no tiene sentido de hablar de cosas que en nuestro medio no se ven. No podría hablar de otras más, pero lo que
creo que hay que comentar con ustedes aquello que es posible de encontrar. Le reitero, la más importante, la más importante, la esporoquilosis. ¿Algún comentario o pregunta que tú tienes? Pucha, creo que me has ligado. ¿Ah? Está bien, ¿no? O sea, fotos, ¿qué más? Voy a todo el mecánico. No, saber lo que hay que saber. No darle vueltas. Mira,